malware as a service y otro tipo de servicios más, mucho más, digamos, en expansión. Pero entonces, ¿cómo lo relacionamos? En cuatro etapas fundamentales. La primera, se destaca la evolución entre un ataque, ataques de denegación de servicios y así arranca toda una APT, ¿cierto? Así empiezan a hacer una APT, a entrenarse en cómo afectar la disponibilidad y posteriormente empezar a crear las redes de botnets. Las redes de botnet van a servirles para muchas cosas, ¿cierto? Y más hablándose de esa soberanía digital que tiene Norcorea, a diferencia de lo que puede hacer Rusia, lo que puede hacer China. Y en ese orden de ideas pudo hacer lo que pudo impactar ante Sony, por ejemplo, en la etapa 2 de este análisis. Ustedes vieron el impacto notable que tuvo contra Sony en el 2014 y entonces ahí les ayuda a tomar una decisión, cómo reformulamos el negocio, cómo realmente obtenemos mayor obtención económica. Y sabemos que Norcorea solamente tiene pocos aliados a nivel de, digamos, todo el tema económico, más que todo auxilios económicos. Entonces, ¿cómo transformar el negocio para poder criptomonetizar nuestros ciberataques a nivel de nuestra APT? Entonces, la APT sirve para dos cosas, tanto para auspiciar económicamente al gobierno y a los, digamos, a las capacidades cibernéticas tanto de China y Norcorea, y prestar ciberarmas a lo que tiene que ver con Rusia. Y eso es lo que tiene que ver con un llamado que hizo en el 2016, ya casi en el 2019, 2018, el grupo de Joint Advisory de CISA, FBI y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en donde pudo detectar los ciberataques a las fuerzas aeroespaciales. Recientemente una detección realizada en Lockheed Martin. ¿Sí? Ya todos vamos a saber que Lockheed Martin son los creadores de toda la parte, de toda la Fuerza Aeroespacial de los Estados Unidos. Y en la etapa 4 vemos cómo ellos ya irrumpen en lo que es en el DeFi, digamos, como la economía descentralizada financiera a partir de las criptomonedas, y empieza a atacar o envenenar a través de los NFTs y a introducirse dentro y a masificarse dentro de esa misma, o hacerse fuerte dentro de esa misma línea. A pesar de que fue capturado Park Ji-won, que en este caso fue capturado por el FBI en el 2019-2020, perdón. A pesar de eso, se fortalece más esta APT. Ya en el 2021-2022 realiza campañas masivas de spear phishing, de fraude al CEO, de BEC, y sobre todo enfocada en perfiles o altos perfiles en lo que tiene que ver con LinkedIn. Entonces vemos cómo esta línea de evolución de Lazarus ha tenido digamos, una corriente de mayor impacto a cualquier otra PT que exista actualmente, ¿cierto? ¿Y por qué la relación y por qué la comparación con Lapsus? Sabiendo que este es un agente, digamos, o más bien puede ser un actor malicioso que se preste solamente para hacer cibercrimen. Finalmente, porque el récord de Lapsus fue muy rápido, ¿sí? Al principio generó impacto, generó zozobra, realizando el ataque a Nvidia, realizando el ataque a Samsung, realizando el ataque a Okta y finalmente a Microsoft. Entonces todo el mundo en Latinoamérica andaba como medio asustado por estos escenarios. Entonces mirábamos cómo Olapsus lo crearon, lo diseñaron, lo modificaron en Brasil, o qué fue lo que pasó, si eso se está dirigiendo desde Reino Unido, qué es lo que está pasando con Lapsus y para dónde va, si lo podemos categorizar como una APT o sencillamente lo relacionamos como un agente malicioso. Entonces vimos cómo atacó entonces a salud, afectando los datos y secuestrando los datos en salud, más de 50 teras de información afectadas en el 2021, y recordemos que ellos arrancaron prácticamente desde 2019 hacia acá, finales del 2019 y 2021 se volvieron fuertes y fue un ascenso notable, es decir, se dieron cuenta que COVID y la pandemia iba a teletrabajar a todos. Entonces ahí es donde ellos mismos aprovecharon una tendencia no particular de una PT, ¿cierto? Ahí es donde empezamos a sospechar, entonces no puede ser un actor malicioso.
Telecomunicaciones, recordemos lo que pasó con Embratel, lo que pasó con Claro, si fueron los datos de T-Mobile, de Vodafone, y más adelante le cayó a las empresas de software y de desarrollo de software, y uno de los de mayor impacto, lógicamente, y aunque de pronto no se quiera aceptar, Microsoft, Ubisoft, Nvidia y Okta, ¿no? Distribuidores de tecnología, y ahí se saca un informe largo que es un DEF 0537 dirigido a sector de gobierno y tecnología, y finalmente empresas. Y el último objetivo fue Globant, que ustedes lo ven acá al lado izquierdo. ¿Qué pasó en ese entonces? Entonces aparecieron, Europol apareció a través de su capacidad de inteligencia cibernética, comandado también por su policía londinense, y capturaron en abril, capturaron a dos personas teenagers de esta organización. Descartado, y las sospechas se hicieron ciertas, de que esta lapsus iba a ser parte de los grandes gestores y actores maliciosos y se iba a convertir en un APT para poder disuadir, para poder persuadir en el campo de las operaciones cibernéticas. Y entonces, a pesar de causar tanto impacto y sobre todo gestionar extorsiones de muy alto valor, estudios y análisis indican que pues, lógicamente dejaron entrever que no eran personas preparadas dentro del campo ciberdelincuencial y pasaron a un rango menor y se convirtieron en agentes maliciosos. Este es, digamos que un análisis en lo que tiene que ver con todo lo que es los enfoques de estos ciberataques. Son solamente porcentajes calculados dentro de varios informes analizados. Y sobre ellos es importante destacar que particularmente ese ransomware as a service sigue siendo uno de los factores de mayor impacto, sin dejar a un lado que para hacer todo esto necesitamos un modelo o necesitamos un análisis dentro de un modelo estructurado, ¿sí? Para poder analizar realmente cuáles son los métodos o la metodología de un actor malicioso y un agente malicioso. Para poder indicar que dentro de este desarrollo hemos podido determinar que debe existir una ontología para poder identificar la línea muy delgada del actor malicioso y del agente malicioso, ¿cierto? Dentro de una APT que utiliza también factores de zozobra, secuestro y disuasorios de ransomware, y un agente malicioso que simplemente extorsiona y genera un impacto, ¿cierto? Entonces, para eso se ha diseñado o se viene diseñando una ontología a través de ese contexto cibercriminal. Para llegar a estos resultados, fíjense, este universo de relacionamiento entre los grandes, digamos, plenipotenciarios en APTs, como lo de China, como lo son Norcorea, como lo de Rusia y como lo es Irán, y actualmente OTAN o la NATO, digamos, con algunas organizaciones que están involucradas en lo que tiene que ver con APTs para defensa o para inteligencias y operaciones de inteligencia cibernética. Pero fíjense cómo yo llamo la atención a las APTs que están creciendo en el Oriente Medio. Y eso me lleva a poder pensar y analizar los próximos, no, las próximas fortalezas de las APTs en ese orden de ideas. Sin dejar a un lado todos los que trabajan por una cuestión económica o una motivación distinta, que ya vamos a ver quiénes son y cómo pueden impactar acá en Colombia. Este es uno de ellos. Este finalmente no se le atribuye un Estado-nación. Esta es una PT que ha atacado en distintas posiciones a Colombia. En el 2021 vimos cómo atacó frente a unos archivos que iban llegando por parte, digamos, suplantando, impersonificando Procuraduría, impersonificando DIAN, donde indicaban lógicamente pago de impuestos, relacionamientos y demás. Se descargaba la muestra, pero esta dejó, digamos, de generar tanto impacto y tanto volumen. Pero curiosamente, hace no más de 8 días, vemos acá al lado derecho una reciente actividad de este mismo elemento. Es decir, venimos trabajándola o analizándola desde hace más de, yo creo, 8 meses o 10 meses, y este es un nuevo evento relacionado con este tipo de APT, ¿vale? Ubicada aquí en Colombia. ¿Qué puede afectar este tipo de amenazas? Una de ellas, pues,
denegación acá en Colombia hablando, ¿cierto? Y afectación a los datos personales, sabemos cómo puede impactar un data breach en este orden de ideas. Y por último, una invitación, digamos que ya voy cerrando en cómo nosotros, este informe, este reporte de Task Force número 80 me parece muy interesante para que lo analicemos más adelante y podamos decir qué vamos a hacer